Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos aquí hoy para presentarle un tema titulado la tesis. La tesis. ¿Por qué la tesis? Yo estaba analizando, yo estaba pensando y es que es hora de pasar el balance de nuestras vidas. Se está acabando el año, hoy es el último día del año 2023 y vamos a hacer un resumen de cómo nos fue en la vida, de cómo nos fueron nuestros proyectos de vida, en todas las cosas que lo planeamos hacer. Pero hay algo muy importante, yo quiero que leamos la Biblia en 2 de Corintios 2:11. Y la Biblia 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Amigos, en su proyecto, en lo que ustedes tienen que hacer en su vida, deben tener pendiente que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Qué sucede? La Biblia no habla, en Efesios 6:13, no habla de la armadura de Dios. Oye como dice, la armadura, no las armaduras. O sea que la armadura lleva un sinnúmero de cosas que debemos utilizar nosotros. En Efesios no habla, cuando nos habla de la armadura, no estás hablando del casco de la salvación. También no habla de la espada, no habla del escudo, del calzado, gloria al nombre de Jesús, del cinturón, no habla del pectoral, de todas esas cosas. Pero ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones nosotros queremos ir a pelear y tenemos algunas de las piezas de la armadura. O sea, no tenemos la armadura completa. Usted se imagina a alguien que vaya a la guerra y no tenga el casco. Cualquier golpe lo puede eliminar. Usted se imagina a alguien que vaya a la guerra y no tenga el pectoral. Le sucede lo mismo, porque el pectoral viene siendo como viene siendo hoy en día el chaleco antibalas para los militares. ¿Te imaginas un militar que vaya a la guerra sin el chaleco antibalas? Lamentablemente, nosotros vamos a la guerra faltándonos alguna de las piezas que conforman la armadura. Pero ahí te dice, en Efesios 6:13, te dice: por lo tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Cuando acabe todo, vamos a estar firmes, pero es teniendo toda la armadura de Dios. Tomad toda, no una, sino toda la armadura de Dios. Y cuando te dice toda la armadura, no te dice todas las armaduras. Te dice toda la armadura, o sea que no te falte nada de la armadura de Dios para que tú puedas luchar, para que tu proyecto de vida pueda ir encaminado por donde tiene que ir encaminado, pero con la armadura de Dios. Por eso la Biblia también nos dice que resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es resistiéndolo, pero ¿cómo tú puedes resistir a Satanás? Tú lo puedes resistir con la armadura de Dios. Si tú no tienes armadura, tú no puedes pelear. Lamentablemente pues vemos muchos cristianos que siempre viven en batalla, que viven en pelea, que estoy en victoria. Wow, estoy en victoria, pero no he peleado. Muchas veces estamos en victoria, pero lo que hacemos es resistir los golpes de Satanás, pero no cogemos la espada. No cogemos la palabra de Dios y salimos a predicarle a la persona. Gloria al nombre de Jesús. Entonces estamos en una guerra, pero no estamos tirando, solo estamos recibiendo los golpes. Y cuando vienen esos golpes, que nosotros nos metemos en silicio, ayuno, oración y hacemos todas las cosas que tenemos que hacer, el enemigo huye, nosotros entendimos que ganamos. Pero cuando tú haces un análisis, ¿qué ganaste? ¿Cuántas almas vinieron a los pies de Cristo? ¿El propósito suyo avanzó? No. Lamentablemente, con él hacer eso, aunque él no logró su cometido contigo, pero te detuvo. Detuvo el propósito de tu vida, porque tú duraste un tiempo peleando con él sin tener ningún beneficio, lamentablemente. Pero ahora vamos a entrar a lo que es la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es un trabajo de grado, un monográfico, una tesis, una tesina, que la persona tiene que hacer antes de concluir la carrera. Cuando usted vaya a terminar su carrera en la universidad, o si ya usted la terminó, usted tuvo que hacer una tesis, un trabajo de grado, un monográfico o algo.
de esto para poder optar por el título que usted quiere. Entonces yo voy a comparar lo que es la vida con una tesis en este punto. También espero que las personas que vean este mensaje, si ya hicieron su tesis, puedan tener algún recuerdo. Si no lo han hecho, también puedan aprender algunas de las cosas que les vamos a enseñar aquí, que los van a ayudar a realizar mejor su tesis. Para la tesis, lo primero que la universidad hace, o tú tienes que enviarle a ellos, es el nombre de la tesis, el nombre del tema, el tema que tú quieres trabajar en la tesis. Pero ahora aquí, el tema que yo puse es el propósito de Dios. Les repito el tema, el propósito de Dios. Lo primero que debemos hacer con el tema es delimitarlo. Delimitarlo es en tiempo y espacio. O sea, pues si tú estudias el propósito de Dios, vas a tener que estudiar el propósito de Dios en la humanidad, completo. O sea, nunca va a concluir el tema. Pero en este caso, como lo vamos a delimitar, es diciendo el tiempo de Dios, no, el propósito de Dios en mi vida. En mi vida. Hermano, ustedes saben que hay antiplagio. Lamentablemente hay personas que están trabajando el tema que le toca a otra persona. Y cuando lleguemos ante el juez, nos vamos a quemar, porque no trabajamos el tema que nos corresponde a nosotros, sino que yo vi que el tema de fulano, el ministerio de fulano, lo que le toca hacer a fulano, yo lo vi bonito, yo me quiero enganchar y hacerlo. Quizás estoy viendo algunos frutos, estoy viendo algunas cosas, pero no es lo que me corresponde. Entonces, tiene que saber cuál es el tema de usted. Eso de estudiar el tema, usted puede estudiarlo o ponerlo en su tesis como un antecedente, sea nacional o internacional. Pero yo no puedo venir a imitarlo y a querer trabajar el tema que le toca a otra persona, trabajarlo yo. Porque hay personas que tienen el propósito de Dios en su vida, es que ellos sean unos adoradores, que sean unos cantantes, que visiten los hospitales, gloria al nombre de Jesús. Pero quizá el propósito de Dios en mi vida es que yo limpie la iglesia, o que yo haga tal cosa, o que yo predique su palabra. Somos un cuerpo, cada quien tiene que tener una función diferente. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, lo primero es el tema, delimitamos el tema a nuestra vida. Para cuando venga el altiplagio, poder pasar, porque tú sabes que tú tienes un tema que lo trabajaste tú 100% y que es el que te corresponde a ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te creó una copia, Dios te creó un ser único, con un propósito único designado para ti, con un diseño para ti exactamente. Gloria al nombre de Dios. Luego de esto vemos que la tesis tiene un índice y dedicatoria, agradecimiento, tienen introducción. ¿Por qué le menciono todas las cosas juntas? Todas estas cosas juntas se las menciono porque aunque las vemos al principio de la tesis, van al final. Entonces, acatay. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos cómo alguien está trabajando. Porque tienen el diseño que Dios le dio a ellos. Ellos saben cómo van las cosas, pero nosotros entendemos que hay que hacer tal cosa primero y no lo que ellos están haciendo, pero ellos están seguros de lo que están haciendo. Porque te digo algo, en una tesis, ¿cómo tú vas a hacer un índice al principio? Si tú no tienes ninguna página, ¿cómo tú vas a saber en qué número va cada tema? ¿En qué número de página va cada cosa? No hay forma, tienes que terminar para saber ponerle esos números, pero cuando Dios te dio el diseño, tú sabes que tienes que hacer eso y sabes cuándo lo vas a hacer y sabes dónde colocarlo. Alabado sea el nombre de Dios. Lo mismo pasa con la dedicatoria y el agradecimiento, porque al pasar el transcurso de tu tesis, hay personas que te van a apoyar, te van a ayudar, te van a colaborar de diferentes maneras. Entonces tú lo puedes poner tanto en la dedicatoria como en el agradecimiento. Entonces tú no lo vas a poner antes de, porque todavía tú no sabes quién te va a ayudar, ni cómo, o a quién tú debes agradecerle, o a quién tú debes dedicarle la tesis. Gloria al nombre de Jesús. Y la introducción es otra cosa que también está al principio, pero va al final, porque si tú no tienes nada de trabajo, tú no puedes introducir, porque en la introducción tú tienes que decir
de qué consta el trabajo, pero tú no tienes nada para saber de qué consta el trabajo. En el capítulo 1 vemos el marco introductorio, vemos esto, los propósitos, los objetivos, la hipótesis, pero si no tienes nada no sabes dónde va nada. Entonces, la introducción vas de último. Gloria al nombre de Jesús. Seguimos con lo que es el planteamiento del problema o el problema de investigación. ¿Sabes qué el planteamiento del problema? Esta fue la parte que me motivó a hacer este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones personas se acercaban a mí para que lo ayude en el proceso de su tesis y me decían, mira, ya la tesis está completa, yo tengo todo. Lo único que está mal es el planteamiento del problema. Grave error. ¿Sabe por qué? Porque el 95% de la tesis, más o menos, depende del planteamiento del problema. Ya que del planteamiento del problema, tú vas a sacar los objetivos, el objetivo general, la hipótesis, la pregunta de investigación. Entonces la pregunta de investigación va en el cuestionario, que con lo que te dé los resultados del cuestionario, tú vas a hacer las gráficas. Entonces todo depende de ahí también. Y ahí tú le vas a sacar la conclusión, la recomendación, va a ver cuál es el impacto social. Todo depende de ahí. El problema, de acuerdo al problema, tú debes saber cuáles son las estrategias que va a utilizar, la técnica, los instrumentos. Todo depende de ahí. Cuando alguien te dice que tiene la tesis completa, que está mal el planteamiento del problema, muy probablemente lo único que tú puedes utilizar de eso serían los antecedentes. Quizás, depende cómo lo vayan manejando en ese caso. Por eso dije un 95% para no decirte el 100% de la tesis. Vamos. Pero tú sabes qué me llama la atención y que en muchas ocasiones me duele a mí, que es que muchas veces esto no es problema de los estudiantes, sino de los asesores, de los guías, de quien debe acompañarlo a ellos en el proceso. ¿Por qué? Porque te dejó llegar hasta el final con algo que está mal. ¿Y qué sucede con esto? Lamentablemente, hay cosas que si tú las dejas llegar al final mal, ya no se pueden arreglar. Cuando a mí vienen con ese caso, yo lo que les recomiendo es que hagamos la tesis desde cero. Porque está todo mal, tú vas a tener que cambiar todo y adaptarte o ajustarte a algo que está mal, te va a poner a perder mucho tiempo. Pero en otras ocasiones, ¿sabe qué sucede? El problema es que nosotros no nos llevamos de nuestro guía, de nuestro padre espiritual, de nuestro pastor, de la persona que nos están liderando. Y por eso llegamos al final. Y cuando se le enseñamos a ellos, dicen, ven acá, pero yo no te dije que hagas esto así, yo no te dije que las cosas eran así, vamos a arreglar. Ellos te ayudan porque son personas que están guiadas por Dios y ellos saben su propósito y ellos te ayudan. Pero humanamente quizás no se sienten bien contigo porque tú no estás haciendo la cosa como debe hacerla. Entonces vamos a prestar bastante atención a este punto para hacer un planteamiento del problema bien. Porque lamentablemente en nuestras vidas hay muchas cosas que no las estamos logrando. ¿Sabe por qué? Porque no estamos planteando el problema bien. No estamos identificando las cosas que debemos cambiar. Pues si usted no identifica el problema bien, usted no va a saber qué estrategia utilizar. Usted no va a saber qué instrumento utilizar. Usted no va a saber qué técnica utilizar tampoco. Debemos entender el problema. Debemos plantear el problema bien. No debemos ignorar las maquinaciones de Satanás en nuestro proyecto. Debemos ir con la armadura y con todo lo que necesitamos. ¿Sabe para qué? Para poder llegar a nuestro proyecto, para poder lograr nuestras metas en Dios. El propósito de Dios en mi vida. Alabado sea tu nombre, Dios. ¿Sabe qué sucede? Que las entidades te dan las normas y los formatos que tú debes utilizar para realizar la tesis. En la iglesia está la Biblia. Hay reglas, hay doctrinas que tú debes someterte a ella para poder llegar al propósito de Dios en tu vida. El
Esto no es haciéndolo como yo quiera. Hay reglas, hay estatutos, por eso está la Biblia ahí. Para guiarnos a toda verdad. Para guiarnos a todas enseñanzas. Gloria al nombre de Dios. Hay poder en ti, Jesús. Esto es lo que cuenta. Luego venimos con lo que es el objetivo general. El objetivo general generalmente es el mismo tema delimitado, pero tú le vas a poner un verbo en infinitivo delante. Sabemos que los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, ir. Ejemplo, analizar el propósito de Dios en mi vida. Ese es el objetivo general. Ya, le voy a dar otro ejemplo de objetivo general, que son los que yo veo que más encajan con este mensaje. También podemos identificar el proceso de Dios en nuestra vida. Muchos lamentablemente todavía no han identificado cuál es el propósito de Dios en la vida. Pero te voy a dar un secreto para eso. Tú sabes cuál puede ser el secreto de Dios en tu vida. Hay cosas que a otra persona le cuestan y a ti te salen fácil. Probablemente Dios te trajo a la tierra para que tú aportes, que tú colabores con esas cosas en la sociedad, en el pueblo de Dios, y Dios se alegra cuando tú lo haces. Claro está, siempre la cosa positiva, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, para que conecte con el propósito de Dios en tu vida. Otro objetivo general podría ser determinar el propósito de Dios en mi vida. ¿Entendemos? Ahora vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos son metas que nos trazamos para lograrla en el desarrollo de la tesis. En la conclusión vamos a decir si se nos cumplieron estos objetivos. Ok, entonces un objetivo específico podría ser, un ejemplo, explicar cómo el pueblo de Dios se está edificando a través de cómo yo estoy desarrollando el proceso de Dios en mi vida. O sea, cómo repercuta el propósito de Dios en mi vida en la congregación. Podría ser esto. Otro podría ser enumerar los recursos y herramientas que estoy utilizando para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Anteriormente le hablé de las armaduras, de la armadura de Dios, que son los recursos y las herramientas que debemos utilizar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Otro objetivo puede ser también explicar con qué frecuencia me estoy congregando. La Biblia dice, no deje de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Hermano, es muy importante congregarse, es muy importante ir a la iglesia, visitar la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ahí podemos encontrar el apoyo. Quizá no hay un lugar que a usted más le agrade que la casa de Dios, que cuando usted está en la iglesia. Yo entiendo y sé que se nos presentan situaciones, pero vamos a hacer todo lo posible por congregarnos lo más que podamos. Alabado sea el nombre de Dios. Hay una anécdota que en una ocasión un joven tenía varios días que no iba a la iglesia. Ya él lo tenía normal y no estaba yendo a la iglesia. Su pastor va y lo visita. El joven está frente a una fogata. El pastor agarra un tizón de lo que está en la fogata, lo saca y lo pone aparte. Ambos se quedan mirando el tizón y el joven le dice, está bien pastor, no me diga nada, mañana yo voy para la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Lamentablemente, si te sales de la congregación y te quedas solo, la brisa, las circunstancias, las cosas que pueden venir a tu vida, te van a apagar y te podrán morir. Alabado sea el nombre de Dios. Así que espero que todos tengamos esto en cuenta. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vienen lo que son los antecedentes nacionales o los antecedentes internacionales. Los antecedentes constan de, vamos a buscar 5 tesis de 5 personas que han trabajado el mismo tema que nosotros. En este caso vamos a buscar
5 nacionales o 5 internacionales. De acuerdo a la institución le van a poner el número de estudio que quieran en este caso. Un ejemplo de esto sería Gabriel Díaz, 2023. El propósito de Dios en mi vida. Esta tesis fue realizada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, República Dominicana. Con sus objetivos fueron analizar el propósito de Dios en su vida y ver cómo el propósito de Dios en su vida se expande a través de todas las naciones. Entonces aquí podemos decir también, y llegó a las siguientes conclusiones. Y decimos la conclusión que llegó a ese estudio. Ya tenemos un antecedente. Puede ser nacional o internacional. Espero que todos estén entendiendo. Ahora, ¿qué sucede con nosotros en el ámbito cristiano? Debemos estudiar mucho la Biblia. Y podemos ver a esa gente, cuál era el propósito de Dios en la vida de ellos, cuáles se cumplieron y cuáles no, dónde fallaron y dónde avanzaron, cuáles lo hicieron bien, cuándo lo hicieron mal. De lo que lo hicieron mal, podemos aprender a cómo no hacer las cosas. Amado, es muy bueno aprender de los errores de otro. Tú no tienes que sufrir tantas cosas. Que van a llegar situaciones y van a llegar momentos que sí, que está en el diseño, que tú pases, que tú vengas a sufrir algunas cosas, que te vengan tales tentaciones. Que a Jesús le llegaron mucho y fue el mayor ejemplo de todos nosotros. Pero debemos estudiarlo a ellos para ver cómo se hace y cómo no. No para estar imitándolo y creer que es lo que nos toca. Porque eso nos puede ayudar a muchas cosas nosotros. Podemos tomar varios atajos de acuerdo a lo que a ellos les funcionó y viendo lo que no les funcionó también. Alabado sea el nombre de Dios. No importa si esos predicadores, esos evangelistas, esos escritores sean de este país o no, sean de tu país o no, porque es válido nacional o internacional. Gloria al nombre de Jesús. También existe lo que es el estado del arte. El estado del arte son estudios que hacen. Es casi lo mismo que lo antecedente, pero son estudios que hacen los estudiantes de una universidad, hacen un grupo y van a estudiar algún caso a un lugar. Que es lo mismo, nosotros podemos hacer esa investigación también e ir a ver y visitar a alguien, una persona usada por Dios, y vemos cuál es el propósito de Dios en su vida, podemos sentarnos y hablar con ellos. Y es muy bueno cuando esas personas cuentan experiencias que están basadas en la Biblia y que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Hay muchas cosas que estas personas te dicen que pueden ser prácticamente un atajo para ti, o hay cosas que tú le estás haciendo mal que hasta que alguien no te lo dice, tú no dejas de hacerlo de esa manera. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora viene lo que son las preguntas de investigación. Les dije anteriormente que las preguntas de investigación son los mismos objetivos, pero los mismos objetivos, pero lo convertimos en preguntas. En este caso vamos a convertir en preguntas los objetivos específicos. La primera sería, ¿cómo está edificando el pueblo de Dios, el propósito de Dios en mi vida? La otra sería, ¿cuáles recursos y herramientas estoy utilizando para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida? También podemos decir, otra pregunta sería, ¿con qué frecuencia me estoy congregando? Ya tenemos la pregunta de investigación en este caso. Ahora, ahí viene lo que es la hipótesis o el planteamiento hipotético. Por ejemplo, sabemos que la hipótesis es un enunciado que puede ser falso o puede ser verdadero, lo que al final vamos a decir si se cumple. Por ejemplo, podemos decir como hipótesis que si el propósito de Dios se cumple en mi vida, las demás personas verán los frutos en mí y yo me ganaré la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Con el estudio de esta tesis, vamos a ver si se cumple la hipótesis o si la hipótesis no se cumple. Hay varios tipos de investigación, pero en este caso yo he elegido dos. La que es documental o bibliográfica y la que es de campo.
¿Por qué? Porque la documental o bibliográfica es una de las más importantes. Tenemos que leer la Biblia, ahí está el manual. Tenemos que mantenernos estudiando la Biblia y aplicándola a nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué la de campo? Porque de campo es el campo práctico donde nosotros tenemos que ver cómo suceden las cosas. Entonces la vida del cristiano, la vida del creyente se mantiene siempre en bibliográfica y de campo. O sea, tenemos que estudiar mucho la Biblia, pero tenemos que aplicar todo lo que aprendamos en la Biblia. Lamentablemente hay gente que estudia mucha Biblia, pero en el campo práctico, en el campo, tú no estás viendo el desarrollo. Y muchas veces en su vida no se ve lo que ellos leen. Más le convendría a una persona que se sepa un solo versículo y que sí lo aplique a su vida. Ahora, mi recomendación es, estudie la Biblia y aplíquela a su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Como documental también, vea videos de personas de Dios, que ahí también usted va a aprender muchas cosas. Estas son los dos tipos de investigación que yo sugiero que utilicemos. Pero, ¿sabemos por qué? Pues tiene que ir al campo. ¿Pero con qué? Con el conocimiento que tú tienes de la Biblia, con lo que Dios ha dado para ti, con lo que tú estás buscando en el secreto, para que se manifieste en público, para que las recompensas vengan en público, para que tú veas la mano de Dios obrando. Tiene que tener esta relación de la Biblia y el trabajo en el campo. Gloria al nombre de Jesús. Técnica de investigación. En una tesis normal, la técnica de investigación sería una entrevista, una encuesta, cuestionario, etc. Pero en este caso, la técnica de investigación yo diría que son personales. Tiene que ver con la técnica de investigación que más te funciona a ti. Si es la oración, si es el ayuno, si es la lectura de la palabra, si es la meditación. Gloria al nombre de Jesús. Si es el silicio. Son la técnica de investigación. ¿Cómo tú estás investigando? Tú estás investigando cuál es el propósito de Dios en tu vida, cómo tú vas a ver, cómo tú le vas a preguntar a Dios, cómo la Biblia te lo va a confirmar. Gloria al nombre de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida? Ahora mi sugerencia es, vamos a utilizarlas todas. Y si pueden agregarle más a esta, vamos a agregarle más. Pero vamos a tratar de investigar, vamos a buscar cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Si ya lo sabemos, si ya lo identificamos, vamos por el camino correcto. Tú sabes qué debemos hacer ahora. Entonces ahora debemos trabajar en eso sin enfocarnos y sin ignorar las maquinaciones de Satanás, porque todo lo que Satanás quiere hacer en tu vida es para impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, porque él sabe que tú eres una amenaza para él y para los demonios. Cuando tú entiendes, cuando tú reconoces, cuando tú hablas con la autoridad que tiene que hablar, cuando tú hablas con la autoridad del cielo. Mira, todavía los escribas y los fariseos se sorprendieron con Jesús y dijeron, ¿quién es este que habla con esa autoridad? Alabado sea el nombre de Dios. Pero lo que yo me imagino a Jesús diciendo, lo que pasa es que yo sé cuál es mi propósito, yo sé a quién yo vine, yo me conecté con el Padre, ya yo me bauticé, gloria al nombre de Jesús, yo estoy ejerciendo mi ministerio y yo sé que tiene que haber mucho levantamiento. Por eso yo hablo con esa autoridad, porque yo entiendo y yo sé para qué fui llamado. Yo imagino a Jesús diciendo, yo sé a que yo vine a esta tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Población y muestra. En una tesis normal, si vamos a trabajar en una escuela y hay 100 estudiantes en la población completa, vamos a decir que esa es la población. Si tú vas a trabajar con 70 estudiantes, vamos a decir que esa es la muestra. Si tú lo vas a aplicar un cuestionario, algún test o algo a los estudiantes, entonces tú muestras de 70 y tú vas a decir que trabajaste con el 70% de la población. Pero en este caso, en el mundo que estamos, en el mundo cristiano, lo gloria al nombre de Jesús. Debemos predicarle a todo el mundo, gloria al nombre de Jesús. La población es global, todo el que venga, todo el que escuche la palabra, a todo el que me le pueda acercar, gloria al nombre de Jesús. No tome una muestra, trabaja el 100% de la población. Alabado sea el nombre de Dios. El 100% de la población que tenga contacto contigo, que tú puedas alcanzar, trabaja con ellos. Vamos, predícale a todos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Procedimiento de la investigación. Alabado sea el nombre de Dios.
Las personas cuando van a hacer una tesis proceden buscando una carta de la universidad y la llevan al departamento de orientación y psicología o la llevan a la dirección para que de acuerdo a su tema ellos lo van a decir en tal grado se están presentando esta situación y ellos eligen trabajar ese grado, por eso ellos lo delimitan, por ejemplo al quinto curso, al cuarto curso, al cuarto grado, al quinto grado, donde se esté presentando el problema. Gloria al nombre de Jesús. Y ellos van y hacen una observación ahí. Está el problema y dicen lo que vieron y ahí hacen el planteamiento del problema. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros debemos hacer una observación minuciosa. Nosotros debemos orar, gloria al nombre de Dios. Debemos hacer los estudios pertinentes, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Para hacer el procedimiento, ¿cuál es el procedimiento que tú vas a hacer? En este caso, el procedimiento mío fue, déjame orar, Dios mío, este es el tema que tú quieres que yo trate con tu pueblo, gloria al nombre de Dios. Vamos a tratar este tema, dame base bíblica, ponme todo aquí, quiero que la palabra le llegue a ellos, ¿qué tú crees que hay que decirle? ¿Cómo tú crees que hay que hacerlo? Oré, gloria al nombre de Jesús, y ese fue el procedimiento. Entonces ya yo estaba seguro que Dios quería este mensaje para ustedes. Y para la gloria y la honra de Dios estamos aquí predicándolo de esta forma. Gloria al nombre de Jesús. Hay otra cosa que es la descripción de los instrumentos. Como lo expliqué anteriormente, muchas veces en la descripción de los instrumentos, en una tesis se dice que se aplicó un cuestionario de 12 preguntas a los docentes para ver cómo era el propósito de Dios en la vida de cada uno de los estudiantes. Podría ser. En este caso, lo que se está utilizando es, por lo que tú me estás viendo ahora, por YouTube, por Facebook, por TikTok, Instagram. Estos son los canales digitales que se están utilizando. En este caso, esta es la descripción de los instrumentos. Alabado sea el poderoso nombre de Dios. Ahora viene presentación y análisis de los datos. La presentación y el análisis de los datos consiste en los cuestionarios que hicimos, nos van a tirar los resultados que nos arrojen, con eso vamos a hacer una gráfica, ya le estamos presentando los datos, el 100%, el 30%, y ahí vemos cuál es la presentación y el análisis de los datos. Impacto social. El impacto social consiste en decir cómo tu trabajo está impactando a la sociedad o va a impactar a la sociedad. En este caso, gloria al nombre de Jesús. Hay una frase que dice que empiece por cambiarte tú y cambia, y entonces la sociedad va a cambiar. Es la mejor forma de cambiar una sociedad. Entonces el impacto social que tiene este mensaje, que cada persona que lo escuche va a surgir un cambio en ello. Y así la sociedad va a cambiar. Y tú, por los conocimientos que va a adquirir, que va a ayudar a que la sociedad cambie también, gloria al nombre de Jesús. El impacto social es que cada una de las personas que escuchen esta palabra puedan hacer ajustes en su vida, ver qué hicieron mal, qué tienen que hacer mejor, gloria al nombre de Dios, para el proceso de su tesis, para llegar en su vida, para que el propósito de Dios se cumpla en su vida, para conectar con ese propósito. Ese es el impacto que yo creo que esto va a causar en cada una de las personas que escuchen esta palabra, gloria al nombre de Jesús. Ahora venimos con lo que son las conclusiones. Las conclusiones vienen de acuerdo a lo gráfico, como les dije, al análisis de los datos, de acuerdo a los resultados, yo voy a decir a qué conclusiones llegamos. Entonces, la conclusión mía, ¿sabe cuál es? Sobre mi tesis en este año. Yo analicé y mi conclusión es que yo debo pedirle perdón a los jurados, o debo pedirle perdón al jurado, y yo voy a optar por no presentar la tesis este año, porque sé que muy probablemente me voy a quemar, ya que quizá en lo documental o bibliográfico yo puedo haber hecho algo. Pero lamentablemente en el campo laboral, en lo que me tocaba hacer, en ir a predicar, en visitar a los enfermos y todas las cosas que yo sé que Dios ha demandado en mi vida, no las he cumplido a cabalidad. Muy poco lo he hecho. Entonces yo le pido perdón a Dios, le pido perdón al jurado y trataré de prepararme
para en una próxima ocasión poder presentar mi tesis, poder presentar esta tesis. Gloria al nombre de Dios. A un análisis del año 2023 que tú tienes que analizar, que tú tienes que mejorar, a ver si tú puedes presentar tu tesis. Pero deberíamos vivir que podríamos presentar la tesis todos los días. Lo entiendo. Yo debería estar ready para presentar mi tesis. Hoy, mañana y todos los días. Le pido a Dios eso y voy a trabajar en eso. Yo hoy en día, desde hoy empezaré a trabajar en eso, de presentar mi tesis a diario, de estar apto, de estar, amigo, Cristo viene pronto. Se están viendo muchas de las señales de las que dicen que Cristo viene, pero lamentablemente no le estamos haciendo los casos que debemos hacerle. Pero Cristo viene y Cristo viene pronto, usted lo puede tener seguro eso, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, yo lamentablemente, mi conclusión fue que no puedo presentar la tesis o no debo presentar mi tesis. Entonces ahora yo le pido a usted que se analice y piense, ¿puede usted presentar su tesis? ¿Puede usted presentar su tesis? El que pueda presentar su tesis, yo lo felicito, lo aplaudo y en verdad lo felicito. Y quisiera tener la posición de usted de que sí puede presentar su tesis. Ahora, el que no puede presentar su tesis, lo que le digo es, vamos a analizar si no nos estamos llevando de nuestros asesores, si no estamos haciendo las cosas que estamos leyendo en la Biblia como debemos hacerlas, que por eso es que no podemos presentar la tesis, no nos estamos dejando guiar de lo que sí tienen la experiencia de algunos que ya pasaron la tesis, de unos que ya son asesores de tesis, de tanto conocimiento que tienen. Entonces vamos a dejarnos dirigir y vamos a hacerlo, vamos a ir juntándonos con personas también que estén pasando la tesis, a ver los consejos que podemos darle o los consejos que podemos adquirir de ellos. Vamos a compartir con los demás. No importa que sea cristiano o no, vamos a compartir con todo y vamos a ayudarnos unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque el jurado toma eso en cuenta también, la colaboración tuya con los demás. Gloria al nombre de Jesús. Y esa es mi recomendación de esta tesis. La recomendación es la siguiente: el que pueda presentarla, lo felicito y continúe así, y que cada día de su vida usted pueda presentar su tesis. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, lo que no podemos presentarla en este momento, mi recomendación es, vamos a estudiar, vamos a hacer los trabajos prácticos, porque el jurado nos mira en todo momento. El jurado sabe antes de presentar la tesis si nosotros pasamos o no pasamos la tesis. Entonces no podemos engañar a este jurado. No puede ser de que sí, que yo pasé y fue porque el jurado se equivocó, porque el jurado no se equivoca. Entonces vamos a tratar de vivir una vida constante, gloria al nombre de Jesús, una vida íntegra, de hacer lo que decimos para poder presentar nuestra tesis. Y ya por parte final, lo que vemos en la tesis es la bibliografía. Pero que antes de entrar a la bibliografía, eso que dijimos adelante, que va en el orden, por ejemplo, el índice, agradecimiento, dedicatoria, introducción, en su tesis, ya háganlo ustedes, eso en su tesis, porque eso le corresponde a ustedes y es su tesis. Entonces, la bibliografía debemos nombrar cada una de las personas que escribieron algún libro o algo. En este caso, la bibliografía mía dice: toda la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tengan un próspero año nuevo. Gloria al nombre de Jesús.